Hola chicos y chicas de todo el Perú, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación en el cual disfrutarás de un aprendizaje entretenido. Este es el segundo programa para el área de Ciencias Sociales y está preparado para ustedes, chicos de primero y segundo de secundaria. Sin embargo, puedes pasarle la voz a todas las personas que vivan contigo y recuerda que estamos aprendiendo siempre en familia. Y a propósito de la familia, ¿la tuya siempre ha vivido en el mismo lugar? ¿Les has preguntado a tus padres dónde nacieron? ¿Has pensado en cómo ha cambiado tu barrio o tu comunidad a lo largo de estos años? El día de hoy aprenderemos sobre la historia de nuestra familia y comunidad. Como siempre, te plantearemos un reto. Esta vez crearás un texto donde expliques cómo ha cambiado tu familia y comunidad con el paso del tiempo y cuál crees que será el principal cambio que tendremos debido a la pandemia que estamos viviendo. Muy bien, pero antes de empezar, te quiero dar unos tips para aprovechar al máximo el programa del día de hoy. Debes de tener tus materiales a la mano para tomar nota. A ver, cuaderno de apuntes u hojas de papel, lápiz o lapicero. Pon mucha atención a los videos y recuerda nuestro reto el día de hoy. ¿Has pensado que ahora que pasamos más tiempo en casa, es una gran oportunidad para comunicarnos más con nuestras familias, ¿no te parece? Claro, con nuestros padres, con nuestras madres, con nuestros tíos, con algún otro familiar. Podemos aprovechar el tiempo para que nos cuenten sobre la historia de la familia y de la comunidad, así como sobre sus sentimientos en medio de esta pandemia. Esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque así sabremos de dónde venimos nosotros, qué hechos de nuestro país o región han marcado la vida de nuestra familia y cómo la vida siempre cambia. Por ejemplo, nuestra vida ha cambiado muchísimo por la situación que vivimos. Esto es muy interesante y te aseguro que con esta información podrás entender mejor nuestro rol en la historia de nuestro país. Todos nosotros tenemos un rol e importancia en la historia del Perú. Ahora te quiero mostrar un documental. Observa con atención y trata de identificar de dónde provienen sus protagonistas y qué experiencias nos narran. Suerte, vamos a verlo. En la época del terrorismo, muchas costumbres se perdieron en Ayacucho, ya que fue la ciudad más afectada en esa época. Pero las nuevas generaciones se están poniendo las pilas para recuperar el tiempo perdido. Que chimpita tan ruane que escuela que chimpita no sirve muja watakunapaj. Ñoq kaykunatrawas pues sentikuna alegre. Naku ancho nakunamanta mana kayninchikmanchi natliw imapas chinkarunman. Chaykum ñuqata gustaron. Ñuqa kaykunata ruwaspay allin kani. Orgullokunata sentikuni. Ellos son algunos de las niñas, niños y adolescentes de Chuchi en la región Ayacucho. Ellos aprendieron a recuperar las tradiciones de sus abuelos, gracias al proyecto Alpachucucuna, que significa Niños de la Tierra. Desde 1992, la Asociación Bartolomé Aripaya, ABA, junto a Terre de Soms, Holanda, apoyan así a no adultos huérfanos de esta zona. Y al igual que ellos, hay otros adolescentes ayacuchanos que colaboran a que estas tradiciones no se pierdan. Años que ya se mancutimuni que taxcaspay estudiaron que tucupe no hasta escuela tucunaicama y ñohamrani que ya está man que walmachakuna man que chimpit simpaya chichinaipa. La estamos enseñando para que utilicen ellos también. Y a mí también me enseñaron los señores mayores y ya sabían ya mucho. El chimpite es un que utilizan más generalmente las mujeres que amarran por polleras. Es un costumbre del pueblo. Ellos también quieren aprender, por eso nosotros compartimos con ellos. Que tucupe ya chichivan profesor Nico pilta puclayt estudiait liuchan chimpita pregnant. Estaban con amaman con hasta. Yo siento con alegre porque yo jamás no pienso en el chico alma con una seona en chica y cham tinchi alma con hamoro y yo siento con alegre y emocionado que ya llega chisjeo. Yo me he sentido bien, bacán, chévere. En lo que yo aprendí estoy enseñando.
Ñuqa kaypi chaga peruani mamayta ayudani, ganaduyku cancha, ganaduykuta atendieni y chaymanta siembrani kutaq por ejemplo ajo, hermana chaykunata cuidajkani, chayllata ñuqruwajkani. Y es que de la tierra venimos y hacia ella siempre regresamos. Por eso, para estos no adultos, todo lo que reciben de su pueblo deben compartirlo una y otra vez. Y así crecemos todos. Ahí me siento con una familia y compartimos nuestras experiencias, nos enseña todo. Ñuqa niman chay namanta ñuqa mana munaymanchu kay jovenkuna wiñaruspan kay comunidadta narunanpa dejawnanpa ñuqa niman kay comunidadta aswanmasta puntaman puririchinanpaq y ñuqaykupas como mana ñuqaykupas mana qunqaymankuchu kay llaqtaykumantaqa kay costumbriykumantaqa y chaynallayqa pay hamuqku hukmiykunapas chayna wiñaruspanku mana dejananpaq ñuqa munayman chayta. ¿Y qué tal te pareció nuestro video? A mí me pareció súper interesante comprobar una vez más lo diverso que es nuestro país. Lo hablamos después de la pausa, ¿te parece? No te vayas, ya venimos. En tu familia también hay... Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ya estamos de vuelta. En el bloque anterior hemos visto un video y hemos sentido el orgullo que sienten los niños y niñas al compartir su cultura y también hemos visto sus ganas de aprender de los demás. Así como ellos, seguramente en tu familia también hay diversas expresiones de nuestra cultura que han ido transmitiéndose de generación en generación. Pero, ¿a qué me refiero con cultura? Pues a un conjunto de expresiones. Puede ser la forma de preparar alguna comida, un canto, la confección de artesanías o incluso algunos mitos y leyendas. A estas alturas ya debes estar pensando en cómo influye la cultura de nuestros antepasados en nuestra vida cotidiana actual. Pues, tengo novedades para ti. A continuación veremos un ejemplo de cómo muchos mitos y leyendas pasan de generación en generación. Este video nos llega gracias a niños y niñas de la comunidad de Yapatera en Morropó, Piura. Vamos a verlo. Los duendes, la huacachina y la chilena son personajes sobrehumanos que viven en los parajes solitarios y en las oscuras noches del mundo campesino. Ojalá que nunca mueran y que se perennicen en la memoria popular. Los que vivimos en un pueblo como Yapatera, asumimos costumbres familiares que fueron utilizadas ancestralmente, tradiciones que formaron parte de la cotidianidad de nuestros abuelos, prácticas de antaño que fueron rebasadas por la tecnología y los tiempos modernos. Estos cuentos campesinos, estos cuentos que son de las zonas rurales, ¿no?, son casos que se ponen en manifiestos el honor, la valentía del ser humano y el enfrentamiento con hechiceros y seres mágicos. Los duendes son las almas de los niños que murieron. Ellos son niños, solo que son almas. Los ojos brillan, pero solo salen de noche, en luna llena. Al no tener tranquilidad, los duendes regresan a sus casas, ¿no? Regresan donde está supuestamente su madre. Y más aún si hay algún niño sin bautizar ahí. Y regresa para hacerle travesuras. Cuentan los abuelos que muchas veces, si es que la madre se descuida y tiene algún niñito en la hamaca, dice que lo saca y lo pone en el suelo. Y como que también en las noches lo peñizca para no dejarlo dormir.
Y la sapiencia de los abuelos cuentan que la única manera de que el duende se aleje de la casa es bautizando al niño. Hay que llevarlo a la iglesia para que pueda recibir el agua bautismal y de esa manera el duende se puede alejar y deje de merodear la casa de la supuesta madre, ¿no? Una vez se me perdió una vaca y yo me fui a una parte especial que decían que por ahí podía pasar la vaca de noche como a la 1 de la madrugada. Y estaba yo esperando a ver si pasaba la vaca, que la iba a cualquiera, cuando escuché una bulla de chiquillos que gritaban, ¡agárralo! Pero era una parte de que no había nada, era un desierto, porque no había, solamente nosotros estábamos ahí con mi compañero. Y entonces el compañero me dijo, esos son los duendes porque así según mi padre me conversaba, me dijo el compañero que los duendes salen de madrugada a jugar. Pero yo no vi nada, amaneció y no se vio nada. Eso es todo lo que vi, escuché nomás, pero no vi. Me cuenta mi abuelita que dice que para Semana Santa vi una señora con su hijita. La niña era muy terca que se quería ir a bañar al río, pero cuentan que para Semana Santa nadie puede ir a bañarse al río porque se convierten en sirenas. Entonces la niña muy caprichosa quería ir a bañarse al río, le pidió a su mamá que quería irse a bañar al río. En eso su mamá le dice, no puedes ir porque te puedes convertir en sirena, pero ella muy caprichosa se fue. Entonces la mamá antes de que ella se vaya la maldijo, le dijo, ni bien llegaras al río te convertirás en pez. Entonces llegando al río se quitó su ropa y se metió, entonces ella se convirtió en sirena. Ya estaba muy anocheciendo y su mamá estaba muy preocupada porque ella no llegaba. Ella llegó y cuando llegó al río la vio a su hija convertida en sirena y empezó a llorar. Estamos aquí en este lugar llamado Puquio. Bueno, los antiguos cuentan que en la antigüedad siempre solía salir la China Huaca. La China Huaca era una mujer de alta postura, usaba unos aretes de oro y collares de oro. Cuando los campesinos les tocaba regar, ellos siempre iban a descansar debajo de una planta de mango. En sus sueños veían a la China Huaca. La China Huaca no paraba hasta llevárselos a su reino. Mi nombre es Juan y mi abuelo me acaba de contar la historia de la China Huaca. Es una joven soltera, hermosa, cubierta de oro. Una noche, dos hombres fueron a huaquear a la loma de Ramoncito y pasó un viento fuerte que les rozó la cara y se les apareció la China Huaca. Pero esta mujer agarró y los enterró en el mismo hueco que ellos habían cavado. Y en otra oportunidad se le apareció otro hombre, pero este hombre era más astuto y no le dio ni una mirada y empezó a rezar. Y la China Huaca se le desapareció. Qué geniales estos relatos. ¿Alguien de tu familia te ha contado este tipo de historias? Seguro que tienen por ahí alguno guardado. Vamos, aprovechen preguntar y averiguarlo. Los miembros de nuestra historia, sobre todo nuestros abuelitos o personas mayores de la familia o comunidad, pueden ser fuente valiosa de nuestra historia, de cuáles son sus creencias y costumbres y de cómo ha cambiado el lugar donde nacimos o vivimos. Hay mucha sabiduría en las personas mayores. Al regreso conoceremos a Doña Esperanza, cuyo testimonio nos llega directo desde Chepilla, Cajamarca. Ya volvemos.
a alejarnos hasta 500 metros de nuestra casa. No podemos jugar con nuestros amigos y tampoco llevar juguetes, pelotas, triciclos o patinetes, ni subir a los juegos. Recuerda que este paseo es opcional para las familias que lo quieren utilizar. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ya estamos de vuelta en el programa y como lo prometí es deuda, vamos a ver el video. Ay, 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 ki, ay, ay. Amuyu kuitigraku, ya chinita mulatita. Ichumanga jinimang, rimuyu tigrairi. Achinita kanilita, achinita ni grabaita. Achay pa kami kanta chiki, chay pa kami visto chiki. Achinita kuridura kuna, ay chay bestia kuna kaimang kayar na kung ganda pakis patak. Ah, chay sumagot ka kami. Chay mandakwa kung kay kanina ka. Ay wayay, ay kiyay, pero ora po yan. Chay sinamning chay. Tenta blanca tagaman no kantang sun. Imata. Tenta blanca. Manis pas kajarin tropetam. Ay pero kung kasakanam kan, yuyang gimas kam. Imagínate, Kaisra, Guamaracat, que 10 años ni ocat que recai pueblo nachucar, gangumanara. Manam yaka, manam pueblo Kaisra. Ma, solo professor kunam chamo. Chayana kamang, chay convirto, colegio chico. Wasa merkasha uksita, sawita, chuco. Choquetucuna, sawita, cestita, chay medio capitucuna me adubera casra. Hay unos cuantitos. Acá en Cales que la han acabado de llevar. Buenas tardes. Buenas tardes. Kanyang ko na basura ko na kargan. Mano, kasi solo tami wichanga si Yuchka man na naporipak chukas. Unay ko na ka, imagine me randit tikija pa suktandita, suktay matakosyo kaya pa bulsapi. Mano, saya kami yang kamu kan susunan jarak tan jarak rispa. Ni mantel kargan juke tiempo susunan minyo manyam bisuyuyo. Ya kumanjundas, kanang kamasong mana na riyo ko na pasundan yo. Kay tami yawi chance, mana na suferin yo kay kipa ko na. Ay ako kasi riyo ko nunta. Ay riyo ko na munta tami yawi chance. Kayo riyo parang tay tali pandurala ya tartay. Pura misiro pakchata si kirakan kay si bu si skira.
sequía kuna kam shumak sequía kuna kam sequita kuna. Chay me sara tapstar por cancha yakito wamparo gospa. Kanang kaman na kanjo yakop. Mana na kan. Ni wais po pianam. Mana na kan. Am sa yakop po na kasha. Chay me paro ko sa kanya pakan no kay kuna kami pamba. Pugo, mire monte kasha wakkucha mandana manga monte kasha. Ali su patang kasha monte. Ali su kuna. Ako kanang ni makero kan. Chakos para fiesta tarora ya pa claringwang. Claringwang mire kuscham ya waya Waya ta canta. Waya na tam kanta ya. Kanta ka dyan si Waya. Ikanang kamana na chay kung soy siya. Ni makanang kakan. Ni miko na po kung na kanang. Ima miko na dyan ang fiesta tapos pasasyo. Mananakan dyan. Kay pambits ta kunam siya mo kus. Siyawi siyang tunas kunawang ihang kam siya mo. Kay tunas kun. Ay kayo kuwasi kaya papirama. No kayo na mamay tisuak kan. Ay kay tuna sa kang kakay sinuko pa si pambitsita ko na kay kumadring ko na pa mo kang kakunap. Kaya si pambitsita ko na ika ng aksumir po. Abir ka ng gamay, pinamimik ko na po. May pinamay sukuwaya yawang kosecha. May pinamay sukuruy dawa. Amuyo ko'y tigra ko, ya chinita mulatita. Ichu mga jinimang, rimuyo'y tigra iri. Achinita kanilita, achinita nigra baita. Chay pa kami canta chiqui, chay pa kami visto chiqui. Gracias a Doña Esperanza, quien nos ha narrado los cambios en su localidad. Con nuestras acciones, las personas hacen que nuestro espacio cambie con el paso del tiempo. ¿De qué nos estamos dando cuenta con todo lo que hemos visto hoy? Pues que los testimonios de nuestros familiares sobre el pasado son importantes fuentes de nuestra historia, y nuestros testimonios del presente también se convertirán en fuentes para las futuras generaciones. ¿Te habías puesto a pensar en ello? Las fuentes orales son aquellos testimonios transmitidos de generación en generación, como por ejemplo los mitos y leyendas. Estos nos ayudarán a reconstruir la historia local. Eso sí, no olvides que es importante que al utilizar estos testimonios nos preguntemos, ¿qué tan confiables son? ¿Qué otro tipo de fuentes me ayudarán a comprender de manera complementaria mi historia familiar y la de mi comunidad? El programa va llegando a su fin, pero quiero que sepas que así como los protagonistas de los videos, nosotros también somos protagonistas de nuestra propia historia y la de nuestro querido país, de nuestra localidad y de nuestra comunidad. Hemos ido construyendo esa historia con nuestras acciones o con lo que dejamos de hacer. Ha habido muchos cambios, eso sí. En estos cambios influyen también nuestras autoridades, las actividades económicas como el comercio o la agricultura, o también la educación y la situación de salud. La historia de nuestras familias está llena de hechos que la han moldeado, y esto a su vez ha ido construyendo la historia de nuestra localidad o comunidad. Ahora con toda esta pandemia seguramente vendrán cambios que nos demandarán retos mayores, y tú ya eres parte de ellos. Ahora, ¿recuerdas tu reto inicial? Aquí te lo presento nuevamente para que lo recuerdes. ¿Cómo ha cambiado tu familia y comunidad con el paso del tiempo? ¿Y cuál crees que será el principal cambio que tendremos debido a la pandemia que estamos viviendo? Ahora te invitamos a la acción. Toma nota de algunas actividades que puedes desarrollar en casa. Entrevista a tus padres, abuelos o cualquier miembro de tu familia que conozca de la historia familiar y local. Y pídeles que te narren los principales hechos de tu historia familiar y de tu comunidad. Elabora una línea de tiempo donde ubiques los hechos del más antiguo al más reciente. Traza la línea, ubica los años y coloca los hechos. En la parte inferior coloca los hechos familiares y en la parte superior los hechos de tu comunidad o localidad.
Si gustas, puedes graficar tu línea de tiempo con fotos o recuerdos familiares de los hechos que estés colocando. Con estos insumos podrás redactar un texto donde expliques cuáles han sido los cambios que ha tenido tu comunidad con el paso del tiempo y cuál crees que será el principal cambio que tendremos debido a la pandemia que estamos viviendo. ¡Anímate a hacerlo! Cuando tengas tu texto, lo guardarás en un folder que será tu archivo de evidencias de tu trabajo y tus aprendizajes. Hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que hoy somos parte de la historia, que estamos haciendo historia al quedarnos en casa. Nos vemos pronto en otra edición de Aprendo en Casa. Hola familia de todo el Perú, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Patricia Barreto y bienvenidos y bienvenidas una vez más a Aprendo en Casa. El día de hoy conoceremos un tipo de texto discontinuo. ¿Te suena la palabra discontinuo? Difícil palabra, ¿verdad? Pero espera un poco que pronto te diré de qué se trata. Este programa es para ustedes, chicos y chicas de primero y segundo grado de secundaria. Si tienes algún hermano, primo, familiar que viva contigo, pues invítalo para que también se divierta con nosotros. Ah, eso sí, antes de empezar, recuerda siempre lavarte bien las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar en nuestra área de trabajo. ¿Ya estamos todos juntos? Muy bien. ¿Sabes qué conoceremos el día de hoy? Pues te voy a contar. Hoy conoceremos la historieta. Pero claro, tú te preguntarás por qué la historieta es un texto discontinuo. Bueno, eso es lo que vamos a contestarte el día de hoy. Pero antes quiero decirte algo. En este programa todos nos ponemos en acción, así que todos nos ponemos a trabajar. Y para eso necesitamos algunos materiales que estoy segura vas a encontrar en tu casa. Así que anda corriendo a buscarlos. Necesitamos hojas de papel, lápiz o lapicero, colores. A veces cuando tenemos un texto lo revisamos para saber si cuenta con imágenes o no, o si se presentan a los personajes a través de dibujos, o si por el contrario todo el texto contiene solo letras. Algunas veces también las podemos encontrar en puestos de periódicos o en redes sociales. Historietas con personajes que llevan encima de ellos textos de diálogo. Puede ser que alguna vez hayas leído alguna historieta, por ejemplo, una de tus superhéroes favoritos, o que hayas leído cómics sobre algún tema de tu preferencia. Estos tipos de texto que te acabo de mencionar corresponden a los textos de tipo discontinuo, es decir, un texto que se acompaña con imágenes. ¿Sabías qué será su nombre? ¿Qué conocías sobre las historietas? ¿Sabes cómo se elaboran o qué partes tienen? ¿Alguna vez has elaborado un texto discontinuo? Por ejemplo, una historieta o una tira cómica. ¿Cómo lo hiciste? Para poder elaborar historietas es importante que conozcas sus partes principales y cuál es la secuencia que debes seguir para crearlas. ¿Te animas a saber cómo elaborar una historieta? Bueno, veamos el siguiente video y eso sí, no te olvides de tomar nota de las ideas que se exponen en él. Vamos a verlo. Bienvenidos. Hoy aprenderemos a leer las historietas. ¿Qué significarán Crash y Plum? Suena divertido. Qué buenas estas revistas, Matías. ¿Dónde las obtuviste? Son geniales, ¿no? Son de Mafalda. Las leía mi mamá y me las prestó para que las lea yo también. Pero hay cosas que no entiendo. ¿Qué quiere decir Crash, Flop, Gloop? Son cosas propias de las historietas. Recordemos juntos lo que nos explicó la seño sobre las historietas. Hoy traje para leer un tipo de texto particular que a mí me gusta mucho. Si yo les pregunto, ¿qué es una historieta? ¿Qué me pueden decir? Las historietas son formas de contar historias. Exacto. Las historietas narran en forma secuenciada una historia, utilizando dibujos solamente o dibujos y palabras combinados. Se lee sin saltear ningún cuadro, porque cada cuadro o viñeta representa un momento de la historia. ¿Qué es una viñeta? Cada momento, cada parte de la secuencia de la historia se representa con un cuadro. Ese cuadro se denomina viñeta. Bueno, ahora pondré una historieta en la pizarra para que me digan cuántas viñetas tiene. Sí, son 4 viñetas. Se ven 4 escenas y cada una es una parte de la historieta, que además es muy graciosa. Sí, es un chiste. ¿Qué está contando esta historieta? ¿De qué se trata? Es la historia de un gato y un gallo que chocan sus autos. A mí también me parece graciosa. La cara del gato en la escena 1 es genial. Las expresiones de las caras, las posturas del cuerpo, las manos, las cejas, los ojos, el pelo, todo lo que respecta a la imagen es muy importante porque transmite mucha información. Ahora presten atención a los globos.
En el cuadro 1, por ejemplo, aparece un globo como con burbujas. Ese globo es de pensamiento. Es todo lo que el gato piensa mientras conduce, pero no lo está diciendo para que lo oigan. Los globos de diálogo son los del cuadro 3 y 4. Allí sí que hablan, ¿no? Por supuesto. Y miren en el primer cuadro que hay un recuadro pequeño que tiene algo escrito que no está en un globo. Eso se llama recuadro o cartelera. Nos da información que sirve de unión o de resumen. ¿Y para qué piensan que se puso en el cuadro 2 Plum y Crash? Porque representan sonidos. Creo que Plum es ruido de choque. Y Crash es que se rompieron todos los vidrios. Excelente. Esas palabras tan raras representan los sonidos y se llaman onomatopeyas. Por ejemplo, la onomatopeya de una persona durmiendo es... ¿Cómo será la de una pistola? Bang, 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 bang. Pero eso es un tiroteo, Matías. ¿Está bien esta? Sniff, sniff. Ya lo sé, es de llanto. Y ahora me pareció escuchar un rin, rin. Y no es el sonido de un teléfono. Debo decirte que estuviste muy ocurrente, Mati. Ya pueden salir al recreo. Ahora entiendo todo. Ya sé lo que quería decir con Crash. Recuerdo lo de las onomatopeyas y lo que nos explicó la maestra. Entonces, me tienes que prestar las historietas en señal de agradecimiento. Muy bien, regresamos aquí a Aprendo en Casa y ahora te voy a mostrar un segundo video para que sigamos aprendiendo juntos. Hola, hoy conoceremos un poco más acerca de las historietas, qué son y cómo podemos elaborarlas. ¿Sabes qué son las historietas? Las historietas son textos discontinuos, es decir, aquellos en los que se presentan textos con imágenes que forman parte del género de la narrativa gráfica. Una historieta es una forma de contar historias. Narran en forma de secuencia una historia utilizando dibujos solamente o dibujos y palabras combinados. Además, presentan la historia en cuadros o viñetas que representan un momento de la historia. Por ello, deben leerse sin saltar ningún cuadro. Las historietas pueden contar distintas historias, por ejemplo, de ciencia ficción, horror, manga, humor, o hasta puedes transformar tus textos literarios en historietas. ¿Y cómo hacemos una historieta? Para elaborar una historieta debemos tener mucha creatividad y ganas de dibujar. Para ello debemos tener claro sobre qué queremos hacer la historieta, es decir, cuál será el tema o asunto. Asimismo, debemos tener en cuenta algunos elementos que deben estar presentes en las historietas. Te invito a ver algunos de ellos. Las historietas se componen por viñetas. Estas representan los momentos de la historia, es decir, cada parte de la secuencia de la historia, y se representa con un cuadro. Las viñetas, además, tienen algunos elementos que debemos asegurar al momento de elaborar la historieta. Estas son: primero, los carteles o cartelera, es decir, la explicación de la escena. Segundo, los personajes, quienes pueden o no aparecer en la historia. Tercero, las llamadas, es decir, los globos de diálogo o pensamiento de los personajes. Sin embargo, es importante decir que existen tiras cómicas que no cuentan con texto. En este caso, el lector puede interpretarlas a partir de los personajes y detalles del contexto que se observan en el dibujo. Número 4. Elementos del contexto, que se evidenciarán a partir de los dibujos del entorno en que se desenvuelven los personajes. Y 5. Tenemos además las onomatopeyas. Estas representan sonidos. Por ejemplo, plum, ring, wow. Veamos algunos ejemplos de llamadas. Uno de los elementos que debemos tener en cuenta al elaborar las historietas son las llamadas. En el caso de que nuestra tira cómica o cómic cuente con texto, tienes la opción de usar las siguientes llamadas. Tenemos, por ejemplo, la llamada de quien habla, la llamada de alguien que está pensando, otra llamada en la que hablan varias personas,
en la que gritan, cuando hablan en voz baja o la que corresponde al narrador o cartelera. Veamos ahora algunos ejemplos. A continuación te presentamos un ejemplo de tira cómica sin texto. Como podrás ver, la tira cómica es breve y en este caso no hay globos de texto. En ese sentido debes tener mucha creatividad y observar los detalles para poder interpretar el mensaje de la tira cómica. Podemos ver que esta tira cómica se compone de 6 viñetas o escenas. ¿Qué puedes interpretar de este mensaje? Muy bien, podemos notar que al inicio, la vela se encuentra muy feliz pues aún no la prendieron. Sin embargo, conforme se va consumiendo, podemos observar que se va poniendo más triste hasta que casi se consume por completo. ¿Qué nos querrá transmitir? Probablemente que las velas tienen una vida corta, pues se consumen con el fuego y terminan en la oscuridad. Sin embargo, durante esta breve existencia, son capaces de iluminarnos, de brillar, pues nos dan luz. A continuación te presentamos un ejemplo de tira cómica con texto. Como podrás ver, la tira cómica es breve y en este caso sí hay globos de texto en los que se presentan diálogos que te ayudarán a comprender qué le dice un personaje al otro. Podemos ver que esta tira cómica se compone de una escena en la que se encuentran 2 personajes en el parque. ¿Qué puedes interpretar de este mensaje? Muy bien, podemos notar que ella tiene los brazos cruzados y luce una expresión de preocupación en el rostro, mientras que él le muestra su celular y sonríe. A partir de los globos de texto podemos entender que el joven se encuentra entusiasmado, pues tiene un celular nuevo que le vendieron muy barato. Sin embargo, ella luce preocupada, pues le parece que el celular que tiene no le parece bueno y es dudoso por el precio. Además, le preocupa que se lo dio Marco, su amigo que tuvo problemas en la policía. En ese sentido, lo que nos quiere transmitir es su preocupación, pues probablemente este celular fue robado y el joven no se ha dado cuenta. Finalmente te presentamos un ejemplo de cómic. Como podrás ver, en el caso del cómic la extensión es mayor. Contiene distintas viñetas que se organizan en distintas páginas. Además, encontrarás elementos diferentes que componen las viñetas. Podemos ver que este cómic es extenso y se compone de 7 escenas en las que observamos a distintos personajes. ¿Qué puedes observar en esta viñeta? Muy bien. Desde el título de la historieta y la portada, podemos ver que hacen referencia al agua. Además, dentro de las viñetas, podemos ver que nos hacen referencia a un barrio y una familia con mucho ritmo. El ritmo del agua que van a utilizar. Podemos ver que ellos trapean el piso, se bañan, lavan la ropa, toman agua y se cepillan los dientes. Sin embargo, en la última escena, el agua se acabó. Hasta esa viñeta, ¿qué puedes interpretar de este mensaje? Muy bien, nos hace referencia al cuidado del agua. ¿Cómo elaborar una historieta? Definimos un objetivo. Es importante poner un objetivo antes de elaborar la historieta. Para ello, podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Qué esperamos lograr con la historieta? Imaginamos nuestra historia. Es importante pensar en la historia que vamos a contar y tratar de redactarla con palabras sencillas. En este paso, debemos tener en cuenta los detalles que permitirán entender la historieta como el contexto, los personajes, el tema a abordar, entre otros. Hacemos un guión. Esto es muy importante porque te permitirá empezar a crear los personajes, hacer los dibujos, identificar sus rasgos, el contexto y los diálogos.
Puedes acompañar este guión con un cuadro que te permita identificar a tus personajes y sus características principales y descripción. Comenzamos a dibujar. A partir de la idea de la historia y luego de saber cómo son los personajes, nos toca dibujar las escenas que nos gustaría que se muestren en la historia. Para ello, puedes dividir la hoja en cuadros o viñetas. Te servirá para dibujar mejor. Editamos nuestra historieta. Aquí es momento de ultimar los detalles. Puedes ordenar las páginas que tienes en el caso de hacer un cómic o verificar los detalles en el caso de hacer una tira cómica. Es el momento de volver a leerlo de manera completa y verificar que sea entendible y esté escrito correctamente y con coherencia. Si realizas una historieta, puedes elaborar tu carátula de manera creativa. ¿Apuntaste tus ideas? Bueno, volviendo de la pausa, las compartimos. Hoy vamos a salir, hoy vamos a pasear y vamos a aprender la forma de hacerlo bien. Usando mascarilla, sin tocar objetos, mantengo la distancia cerca de mi casa. Y cuando regresamos, dejamos los zapatos y me lavo las manos otra vez. Hoy aprendí la forma de hacerlo bien. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Muy bien, regresamos aquí a Aprendo en Casa y ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Qué les parecieron los videos? ¿Me pueden explicar con sus propias palabras qué es lo que aprendieron? Eso es. Aprendimos a identificar las características de las historietas y las partes principales para poder elaborarlas nosotros mismos. Además, pudimos conocer cómo leer estas historietas para poder entenderlas. Como hemos podido ver, el propósito de este tipo de textos es narrar una historia por medio de dibujos o de dibujos y palabras. Las historietas son breves y pueden representarse a modo de tiras cómicas con o sin palabras. Se llaman así por cómo se representa el texto, a modo de tira en una página que puede ir o no acompañado con palabras. Por otro lado, con mayor extensión, está el cómic, que nos muestra una historieta más larga y se organiza en páginas. Cabe mencionar que las historietas pueden contener o no palabras, pero lo que nunca puede faltar son las imágenes. Estas se organizan en viñetas para poder narrar cada momento o parte de la historia. Además, cuando las historietas contienen palabras o textos, estas se presentan en globos de pensamiento o diálogo, o en recuadros y carteles que especifican información o la resumen. Es también común que presenten onomatopeyas, es decir, las palabras que representan los sonidos. Recuerda que es muy importante tener en cuenta que estos tipos de textos siempre se leen como los textos escritos, de izquierda a derecha. ¡Bravazo! El día de hoy hemos conocido un tipo de texto discontinuo que corresponde a la narrativa gráfica, la historieta. Ahora te invito a que pongas en práctica lo que has aprendido y elabores tu propia historieta. Recuerda que puedes crear la historia de tu personaje favorito o inventarlo. También puedes elaborar una historieta sobre algún hecho o situación que hayas vivido o alguna imagen. Deja volar tu imaginación. Ojo, para ello es importante que primero planifiques qué vas a narrar en tu historia, qué personajes, en qué lugar y qué acciones vas a narrar. Recuerda que tu historieta debe tener una secuencia narrativa, la situación inicial, el problema o el conflicto y la resolución o cierre. Puedes hacer un primer borrador en una hoja cualquiera y luego pasar tus ideas en una versión final. Este trabajo lo guardarás en un folder que será el portafolio donde archivarás la evidencia de tu trabajo y tus aprendizajes. Luego de hacer tu historieta, te planteamos lo siguiente. ¿Cómo podemos pasar de una historieta a un texto narrativo? Te invitamos a observar el siguiente video para luego desarrollar esta actividad. Vamos a verlo. Luego de conocer un poco más sobre las historietas y sus características, es momento de realizar la siguiente actividad. ¿Cómo podemos pasar de una historieta a un texto narrativo? Es muy sencillo.
Lo primero que debemos hacer es identificar la tira cómica o cómic que usaremos y que presentamos a continuación. Luego, es necesario que identifiquemos todos los detalles que aparecen en ella. Por ejemplo, de cuántas viñetas se compone, cuántos personajes hay, la descripción de estos personajes y dónde están. En esta tira cómica podemos observar lo siguiente. En esta tira cómica podemos ver una sola viñeta en la que aparecen dos personajes, un chico y una chica. Observamos que ambos están sentados en una banca de un parque. Él luce feliz y tiene en la mano un celular. Ella está sentada con los brazos cruzados y luce una expresión de preocupación en su rostro. Además, notamos que en cada uno de ellos aparecen llamadas de diálogo en los que cada uno habla. ¿Cuál es la secuencia narrativa? Podemos notar que en esta tira cómica, el joven inicia el diálogo, pues se encuentra entusiasmado, pues tiene un celular nuevo que le vendieron muy barato. Sin embargo, ella luce preocupada, pues le parece que el celular que tiene no le parece bueno y además es dudoso por el precio. Le preocupa que se lo dio su amigo Marco, su amigo que tuvo problemas con la policía. En ese sentido, lo que nos quiere transmitir es su preocupación, pues probablemente este celular fue robado y el joven no se ha dado cuenta. Ahora, ¿cómo construimos un párrafo narrativo de la viñeta? Es importante tener en cuenta lo siguiente. Reconocer elementos fundamentales de la secuencia narrativa. Por ejemplo, cuando anteriormente describimos la tira cómica. Luego, identificamos la secuencia, de izquierda a derecha para comprender de qué trata la tira cómica. Podemos elegir cómo queremos empezar nuestro párrafo. Por ejemplo, por la descripción de los personajes, los hechos o el contexto. Por último, es importante que cuidemos las características propias del lenguaje escrito, lo que ayude a organizar las ideas y darle claridad al párrafo. Por ejemplo, el uso de oraciones cortas, de conectores, de los signos de puntuación, uso de mayúsculas y revisión de la escritura de las palabras. Ahora les vamos a mostrar el párrafo que elaboré a partir de la tira cómica. María y Carlos son dos mejores amigos de la secundaria. Uno de sus pasatiempos favoritos es encontrarse por las tardes en el parque donde viven. En ese momento, ellos conversan del colegio, de sus amigos, de su futuro, de cómo les va cada día o de su música favorita. Ayer Carlos se encontró con María. Él estaba muy entusiasmado porque tenía un celular nuevo que le había costado muy barato y se lo enseñó a María. Sin embargo, ella no se sintió feliz. Al contrario, se sintió muy preocupada porque dudaba de la procedencia del celular y sobre todo de que éste le haya costado barato. Es por ello que le preguntó a Carlos si este celular lo había conseguido de su amigo Marcos, quien tuvo problemas con la policía. Carlos tuvo que aceptar que el celular se lo vendió Marcos, y debido a la preocupación y a que se dio cuenta de que no podía ser tan barato, le dijo a María que lo devolvería. Para terminar, como habrás visto, en este párrafo empezamos describiendo a los personajes, el lugar donde se encontraban y luego la secuencia narrativa que se muestra en la tira cómica. Es decir, empezamos con lo que dijo Carlos y continuamos con los aportes de María. Además, como habrás notado, hemos asignado un nombre a cada personaje y hemos incluido un final de la historia. También puedes hacerlo tú con tu historieta. Es tu turno. Niñas, las mañanas súper divertidas empiezan más temprano. Iniciamos con Flupalú y sus amigos a las 8:30. Luego, a las 9:30, de la mano de Fátima, seguimos con Aprendo en Casa. Y si eres de primaria, Paola y Patricia te acompañarán desde las 10 de la mañana para que tu aprendizaje sea más provechoso. No lo olvides, la diversión y Aprendo en Casa juntos. Desde las 8:30 hasta las 11 de la mañana. Por TV Perú.
Yo me quedo en casa. Los 20 de los 20. Sonalí y Manolo celebran sus 2 décadas en TV Perú. Ah, todo el Perú sabe que esta es tu tierra. Sí. Todos los domingos desde las 9 de la noche. Únete al aniversario. ¡Vive esta experiencia! Y este domingo continuamos la celebración. TV Perú. Yo me quedo en casa. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Como has podido ver, primero debes comprender la historieta y sus detalles. Luego debes identificar los momentos que representa cada viñeta y el texto que acompaña las acciones o sentimientos. No te olvides de la secuencia narrativa, la situación inicial, el problema o el conflicto y la resolución o cierre. Luego de esto, construye un párrafo sobre tu historieta. Entrégale este párrafo a un miembro de tu familia o coméntale si quiere conocer esta historia y sus personajes. Y así se la muestras. Si tienes alguna duda, tranquilo, no te preocupes por eso. Revisa las anotaciones que hiciste sobre las ideas más importantes de los videos y recuerda que lo más importante es que te diviertas elaborando tu propia historieta. Antes de irme, quiero recomendarte algunas actividades para que también te diviertas en casa. Puedes reforzar lo aprendido el día de hoy elaborando tiras cómicas o de distintas situaciones que ocurren en tu hogar o con tus familiares y regalárselas. Así promoverás la lectura o quizás en casa también se animen a construir historietas contigo. Es un muy buen motivo para reforzar tus técnicas de dibujo. También puedes contarle a algún miembro de tu familia lo que acabas de aprender y animarlo a crear contigo otras historietas. Por ejemplo, a partir de algún texto que haya leído. ¿No les parece una muy buena idea invitar a todos a aprender a crear historietas? La van a pasar increíble. Nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa. Y recuerda, cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y cuánto queremos a los demás. Chao. Hola amigos y amigas de todo el Perú, yo soy Patricia Barreto y les doy la bienvenida a una nueva edición de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación donde juntos compartiremos 25 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje. Recuerda que estas son herramientas que vas a poder aplicar y complementar en tus clases virtuales. Mucha concentración y atención a ponernos las pilas porque comenzamos. Hemos preparado este programa para ustedes chicos y chicas de tercero, cuarto y quinto de secundaria. Si tienes algún hermano, algún primo, algún familiar que viva contigo, vamos, invítalos también para que participe con nosotros. Y siempre es importante recordar lavarnos muy bien las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar en nuestra área de trabajo. Nuestro programa del día de hoy está dedicado a pensar en cuáles son los principales problemas medioambientales. La idea es reconocerlos para no quedarlos con los brazos cruzados. El objetivo final es idear una propuesta para aliviar un problema medioambiental que identifiques en tu localidad o región. Antes de iniciar, asegúrate de tener a la mano los siguientes materiales: hojas de papel o un cuaderno para tomar notas, lápiz o lapicero. Para evitar que se siga propagando el contagio del COVID-19, nuestro gobierno ha dispuesto una serie de medidas. Por ejemplo, el distanciamiento social e inamovilidad. Estas, curiosamente, han tenido consecuencias positivas como el mejoramiento de la calidad del aire y el aumento de miles de ejemplares de diferentes especies en las costas de Lima, como las gaviotas. Es impresionante, ¿no? Nos damos cuenta de que nuestras actividades del día a día no siempre las realizamos en armonía con nuestro medio ambiente y con nuestros recursos naturales, así que hay que aprovecharlos. Lo sé, todos quisiéramos que nuestro medio ambiente sea así todos los días, que pudiéramos ver todo el año nuestros pajaritos, nuestros cielos despejados, pero sabemos que estos efectos son positivos, pero también son temporales, por lo que es necesario identificar los principales problemas medioambientales y reflexionar sobre sus causas y consecuencias. A ver, pero esperen un momento. ¿Qué definimos como un problema ambiental? Se trata de un conjunto de circunstancias o condiciones que influyen en la pérdida de la calidad del ambiente, es decir, que afectan el aire, el agua, el suelo, que son elementos naturales con los que estamos constantemente en contacto, que nos permiten vivir, aunque muchas veces en el afán de satisfacer nuestras múltiples necesidades, atentamos contra ellas. Debes haber escuchado decir a tus padres o a tus abuelos que en los últimos tiempos hay avances tecnológicos, hay mejores medicinas y máquinas para las industrias, pero que a la vez también se preguntan por qué la población se interesa más por su bienestar personal y menos por el bien común. Y seguro sabes que cada cierto tiempo ocurren fenómenos como los huaicos, como las inundaciones, y se intensifican diversos tipos de enfermedades, como por ejemplo el cáncer de piel. Pero ¿por qué se dan estos fenómenos? ¿A qué problemas se debe? Seguro ya han oído conceptos como calentamiento global, contaminación del agua, contaminación del aire, deforestación y contaminación de los suelos.
Por eso, en el siguiente segmento indagaremos acerca del origen y las causas de estos problemas y cómo yo, tú, nuestras familias y gobiernos nos podemos hacer cargo de ellos. Así que no te vayas, ya regresamos después del corte. El tráfico como yo, no te puedes perder. Darme un poquito más que los demás. No esperar que las oportunidades vengan a mí, sino yo ir por ellas. Yo soy Johanna Contreras, licenciada en Psicología. Hace poco me acabo de titular. Llevé un curso de fotografía donde he podido retratar a personajes como Gastón Acurio, Jaime Bailey, hasta el presidente Vizcarra. Tengo discapacidad visual. A los 6 años tuve un accidente donde perdí la visión. Regresé nuevamente al colegio. Creí que todavía podía ver, pero caí en cuenta que esto ya no era posible porque me describían hasta los mínimos detalles. Actualmente trabajo brindando consejería psicológica a niños y adolescentes en una institución privada. No solamente me dedico a eso, sino también soy embajadora de una asociación, Vuela Colibrí. Lo que buscamos es de que los restaurantes, cafeterías sean más accesibles a las personas con discapacidad visual. Para mí no fue fácil conseguir un trabajo. Tuve que mandar miles de CVs a muchos lugares. Entre ellos me dijeron sí, otros me decían pero no es accesible, no sabemos cómo puedes trabajar, hasta que uno de ellos me dieron la oportunidad. En los últimos tiempos sí se está dando más oportunidades a las personas con discapacidad visual, pero me voy dando cuenta de que más los empleadores se están centrando en mirar lo que no podemos en vez de centrarse en lo que sí podemos hacer. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ya estamos de vuelta y como conversábamos hace un momento, el día de hoy reconoceremos algunos de los problemas ambientales, sus causas y consecuencias, para que luego podamos usar nuestra imaginación para darle una solución. Para explicar mejor la situación ambiental en nuestro país y en el mundo, tenemos el siguiente video. Vamos a verlo. El siglo XX se caracterizó por la actividad económica. Muchos países desarrollados tenían en su cabecita esto: producir más en menos tiempo y generar más dinero. Lo que hoy conocemos como industrialización. Es decir, dejar de lado el trabajo artesanal, o sea, lo que se hace con las propias manos, y pasar a la elaboración de un determinado producto a través de una máquina, pensando en grandes cantidades y en el menor tiempo posible. O sea, todo más fácil. Los obreros de las fábricas trabajaban a la velocidad de la luz. Actualmente, la industria es una de las principales actividades económicas del mundo. También el siglo XX se caracterizó por los avances de la tecnología y las comunicaciones, la medicina y la ciencia en general. Todos estos procesos se han incrementado a gran escala ahora en el siglo XXI. La producción de bienes se ha multiplicado, mejorando las condiciones de vida en el planeta. Además, las personas pueden vivir mucho más tiempo. Y es que la calidad de vida es mejor. Todo bien hasta aquí. Pero debes saber que todos estos procesos que genera la industria afectan terriblemente nuestro medio ambiente. A causa de esto, hoy por hoy vivimos serios problemas ambientales, debido a que nuestros recursos naturales son explotados con el objetivo de lograr un mayor rendimiento en el menor tiempo posible, para que así las naciones ganen mucho más dinero. Profe, ¿qué nos puede decir al respecto? Cuando los países buscan ganancias mayores y más rápidas, agotan una gran cantidad de recursos que la naturaleza tarda mucho en reponer. Los problemas medioambientales cada vez afectan más la vida de las personas y el desarrollo de sus actividades, por lo que es posible afirmar
que la humanidad enfrenta actualmente dos grandes conflictos. Henry, presta mucha atención aquí, porque te voy a contar los dos grandes conflictos que enfrenta la humanidad. La primera es la necesidad de una población que cada vez crece más y más. Y la segunda tiene que ver con la degradación de los recursos naturales. Henry, ¿sabías que estos dos problemas están pero muy vinculados? No lo sé. ¿A qué se debe? A ver, Henry, te lo explico. Para satisfacer las necesidades de las personas, es necesario aumentar la productividad de una oferta natural, que pueden ser los suelos, ríos, cerros, costas o praderas. Lamentablemente, el hombre ha degradado para su beneficio los recursos naturales. Por eso, nuestra naturaleza cada vez presenta más limitaciones, debido a que no es utilizada de la forma correcta. Es en este preciso instante donde mi cabeza empieza a doler, y es que en este punto aparecen los problemas medioambientales. Debido a que es uno de los más alarmantes problemas, de seguro ya has escuchado antes sobre este famoso término, el calentamiento global. ¿El calentamiento global tiene que ver con el calor en el planeta? Sí y no. Pero tranquilo, Henry, ponte cómodo porque ahora te vamos a explicar con manzanitas. El calentamiento global es solo un término para llamar al aumento de temperatura en el mundo. Lo que causa el calentamiento global es el efecto invernadero. ¿Y qué es el efecto invernadero? Es cuando el sol pasa muy cómodamente por la atmósfera y parte de su radiación es absorbida y reemitida por las moléculas de gas. El calentamiento global, como ya lo sabes, es el aumento en la temperatura en toda la superficie de nuestro planeta Tierra. Y eso también incluye los mares. Ahora, el calentamiento global, ¿qué genera? Pues no solamente que estemos llenos de calor y en exceso, sino también fenómenos naturales. Por ejemplo, los huracanes en algunas partes de la Tierra, también el deshielo de los polos y mucha lluvia intensa. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué el calentamiento global? Porque a medida de los años y hasta la actualidad se sigue contaminando, y eso por culpa de la mano del hombre. Otro gran problema medioambiental es el mal estado de las aguas continentales y marinas. Esta situación ha originado que cada vez tengamos menos recursos pesqueros. Henry, ¿ahora entiendes por qué cada vez es más difícil conseguir pescados en buen estado para cocinarnos un rico ceviche? Ahora todo tiene sentido. No quiero preocuparte, pero esto no es todo. Cada vez hay menos especies en el mundo, y la variedad de animales y vegetales también ha disminuido en los 5 continentes. Por otro lado, también tenemos el problema de los suelos, que han perdido su capacidad productiva debido a las prácticas agrícolas y las diferentes y malas formas de cultivo que no permiten una adecuada regeneración del suelo. Tampoco olvidemos las diversas formas de contaminación en las grandes ciudades. Por ejemplo, el ruido en las calles a causa de los carros es una contaminación sonora. Los residuos que se dejan en las calles también forman parte de la contaminación. Y no solamente en las calles, sino en el agua y en el aire. Henry, te veo muy pensativo. Tranquilo que no es el fin. ¡Wow! ¿Y ahora cómo enfrentamos todos estos problemas? Muy buena pregunta, Henry. No es nada fácil, pero tampoco imposible. Cada país debe ser consecuente y responsable en sus procesos de desarrollo económico para con el cuidado y protección del medio ambiente. Una tarea difícil en el cual nosotros también debemos aportar. Por ejemplo, Henry, vaya a dejar esa cáscara de plátano a la basura. Ahora centrémonos un poco más en nuestro país y veamos qué nos puede decir nuestro profe. Según el investigador José de Chávez, en el informe Sostenibilidad Ambiental para el Crecimiento Económico y Bienestar Social en el Perú, publicado por el Banco Mundial en el año 2011, se afirma que el buen manejo de los recursos naturales y la protección del medio ambiente son esenciales para el desarrollo del país, puesto que aproximadamente el 15% del PBI depende de dichos recursos. El PBI, o Producto Bruto Interno,
es la producción final de bienes y servicios en un país durante un periodo determinado de tiempo. Pero Henry, ¿dónde estás? Tengo que contarte, no todo está perdido, porque tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que nuestro país pueda tener una actividad económica más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Es decir, que se preocupa más por ella para que nosotros y las futuras generaciones vivan bien. Henry, por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es un desarrollo sostenible. No pasa lo mismo con el petróleo, porque consumir petróleo no es sostenible de ninguna manera, ya que no se conoce algún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. Si bien satisfacemos nuestras necesidades, pero a la vez nos perjudicamos todos. Hoy sabemos que una gran parte de las actividades humanas no son sostenibles, ni a mediano ni a largo plazo, porque nos afecta de cierta manera. Por eso se deben incluir medidas para lograr un mejor desarrollo sostenible. Veamos qué medidas nos puede decir el profe. Para fortalecer el desarrollo sostenible, tiene que incluirse las siguientes medidas, como mejorar las capacidades para prevenir impactos, establecer evaluaciones ambientales rigurosas, así como definir los límites máximos permisibles de emisiones de gases acordes con los mejores estándares internacionales. También implementar los instrumentos de ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica. Ahora es tu turno. Bueno, ya entendimos un poco en qué consisten los problemas ambientales en el Perú. Pero ahora vamos a ver un video elaborado por el Ministerio del Ambiente que nos demuestra cómo la naturaleza se ha abierto paso durante el periodo de aislamiento. Vamos a verlo. Perú. Somos todos. Ahora los menores de 14 años podremos salir de casa en un paseo solo por 30 minutos. Entre las 12 del día y las 6 de la tarde, siempre con un adulto. No podemos ir a supermercados, mercados, bancos ni usar transporte público. Solo podemos alejarnos hasta 500 metros de nuestras casas, es decir, 5 cuadras. Tenemos que respetar la distancia entre las personas y el uso de las mascarillas. Es obligatorio. Por ahora no podemos jugar con nuestros amigos y tampoco llevar juguetes, pelotas, triciclos o patinetes, ni subir a los juegos. Recuerda que este paseo es opcional para las familias que lo quieren utilizar. Gobierno del Perú. El Perú primero. Un día seré libre, aún más libre que el viento. Será claro mi canto de audaz liberación. Y hasta me habré librado de este remordimiento secreto que me hunde su astilla al corazón. A inicios del siglo XX, fue una mujer de espíritu rebelde la que se convertiría en la primera poetisa del Perú. Magda Portal nació en el año 1900, en Barranco, Lima. De pequeña, vio cómo embargaban su casa y al parecerle injusto, se metió a la fuerza y se instaló nuevamente en su hogar. Magda ya empezaba a mostrar así esa rebeldía que la caracterizaba.
clases de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue ahí donde ganó los Juegos Florales con su poemario Anima Absorta. Pero al enterarse que el presidente Leguía le entregaría el premio, la joven rebelde se negó a recibirlo. A pesar de esto, su carrera como escritora fue creciendo y en 1924 creó Flecha, la primera revista de literatura vanguardista del Perú. Mientras sus escritos comenzaban a circular, Magda se hacía conocida por ser una luchadora social irreverente. En 1928 fue la única mujer en participar en la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocida como APRA. En esas épocas, las mujeres no podían participar en la política, y Magda quería hacer algo para cambiarlo. Así que se encargó del Comité Ejecutivo del APRA en Asuntos Femeninos. En 1934, Magda fue detenida por sus ideas revolucionarias y afiliación política, y permaneció en prisión cerca de 500 días. Luego de su liberación, se fue a Bolivia. Años después, Magda volvió al Perú y terminó de deslindarse del APRA, al darse cuenta que el partido no consideraba a las mujeres como militantes, sino como simpatizantes. Se alejó así de la vida política y se dedicó de lleno a la literatura, hasta su muerte en 1989. Magda Portal luchó por los obreros, estudiantes, campesinos y mujeres, mientras escribía poemas que retrataron ese carácter combativo y al mismo tiempo triste y cansado de una mujer cuya vida entera fueron las letras y la lucha. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. ¿Qué te pareció el video? ¿Te acuerdas que al inicio del programa hablamos sobre la importancia de analizar las causas y consecuencias para afrontar los problemas medioambientales de manera sostenible? Pues ahora ya sabemos que la humanidad enfrenta dos grandes conflictos. Por un lado, es necesario satisfacer las necesidades de una población que cada vez crece más y más. Y por otro, atender la degradación de los recursos naturales, que ha generado problemas como el calentamiento global, el mal estado de las aguas continentales y marinas, el problema de los suelos, la contaminación sonora y del aire, y seguro otros problemas que tú has podido identificar en tu región o en tu comunidad. Pero la verdad, podemos hacer mucho más por nuestra comunidad, por nuestra región y por el planeta. Así que ahora te toca a ti. Es hora de tomar acción. Para ello, lo primero es delimitar una problemática a abordar. Toma un cuaderno u hojas de papel y lapicero o lápiz. Conversa con tu familia sobre los problemas ambientales que identifican en tu comunidad o región. Coméntales antes a qué te refieres con problemas medioambientales y toma nota de sus percepciones. Finalmente, escoge un único problema medioambiental de tu comunidad o región que te entusiasme solucionar. Ahora ya estás listo para imaginar una posible solución. Para ello debes, número 1, pensar en una propuesta. No olvides evaluar las responsabilidades de las familias, autoridades y organismos privados ante el problema de la comunidad o región. Pensar si mi propuesta será efectiva y permanecerá en el tiempo. Considerar el impacto y gastos asociados. Punto 2. Usar un esquema para visualizar tu propuesta de solución. Punto 3. Compartir tu propuesta con tu familia y preguntarles qué opinan al respecto. Y escucha sus recomendaciones para mejorarla. Y punto número 4, aplica los cambios necesarios y guarda tu trabajo en un folder como evidencia de tus aprendizajes. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa. Nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa. Chao. ¿Saben qué conoceremos el día de hoy? Pues yo le voy a contar. Hoy aprenderemos a elaborar textos expositivos, específicamente dípticos o trípticos. Ah, eso sí, pero antes quiero decirte algo. En este programa todos nos ponemos en acción, así que lo que necesitamos de todas maneras lo vas a encontrar en tu casa. Así que vamos, manos a la obra, a buscarlos. Vamos a necesitar hojas de papel, lápiz o lapicero, periódicos o revistas. ¿Ya cuentas con todos los materiales? ¡Bravazo! Ahora quisiera hacerte algunas preguntas. En estas últimas semanas que hemos estado todos y todas en nuestras casas pendientes de la información acerca del coronavirus, nos hemos preocupado por obtener información verídica que nos sirva para saber varias cosas. Entre ellas, ¿qué es el coronavirus? ¿Cómo se contagia? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? ¿Cómo va el Perú en su lucha contra el contagio? ¿Cómo van otros países? ¿Y qué es lo que nos indican las autoridades sobre ello? Como puedes ver, son muchas preguntas.
pero para responderlas por escrito requiere de un tipo de texto en particular, que es el texto expositivo. Y eso es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Pero inclusive dentro de los textos expositivos hay diferentes formas de presentarlos. En esta sesión vamos a aprender sobre los textos folleto, que son una de las maneras en la que se puede elaborar un texto expositivo. Además, es importante que cuando empecemos la escritura de un texto tengamos claridad acerca de cuál es el propósito, la audiencia de este y el modo en que lo haremos. Por eso también aprenderemos acerca de ello. Así que no se vayan, ya volvemos. ¡Quedo en casa! La forma de hacerlo bien. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Hoy revisaremos la información que nos ayudará a trabajar la escritura de textos expositivos. En específico, textos expositivos de tipo folletos en formatos de dípticos y trípticos. Hoy veremos cómo se definen los textos expositivos, cuáles son sus características, qué partes tienen, cuáles son los tipos, así como los recursos que usan. También veremos ejemplos de textos expositivos discontinuos, como los trípticos y dípticos. Revisaremos cómo al escribir debemos tener en cuenta la adecuación del texto y cómo esto tiene que ver con pensar en cuál es la intención que tenemos al escribirlo. En función de ello, cuáles son las decisiones que debemos tomar como escritores. Aprenderemos también cómo es el proceso de escritura del texto, teniendo en cuenta la planificación, la escritura de la primera versión, la revisión y corrección, hasta llegar a la publicación y divulgación. Comencemos entonces. ¿Qué es un texto expositivo? Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. Los textos expositivos no reflejan la opinión del autor, porque solo exponen un tema basándose en fuentes y evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar, explicar e informar acerca de un tema o asunto. ¿Cuáles son las características de los textos expositivos? Los textos expositivos se caracterizan por presentar y explicar un tema, de manera que el lector los comprenda con objetividad. Los textos expositivos brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos del lenguaje, como las definiciones, los ejemplos, la reformulación de teorías o las citas de fuentes de información que tienen cierto reconocimiento. Son textos formales, por lo que no hacen uso del lenguaje coloquial, sino que emplean lenguaje que dicen las cosas como son, sin doble sentido, a fin de evitar dudas o malas interpretaciones por parte del lector. ¿Qué partes tiene un texto expositivo? Los textos expositivos tienen 3 partes: la introducción, el desarrollo y el cierre o conclusión. La introducción es una breve explicación del tema a presentar, a fin de contextualizar al lector. El desarrollo es la exposición del tema que puede organizarse en párrafos, capítulos o subtemas, según la complejidad y variedad del contenido. El cierre o conclusión es una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. Existen 2 tipos de textos expositivos, los divulgativos y los especializados. Los textos expositivos divulgativos son textos dirigidos a un público más amplio en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. Los textos expositivos especializados son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector, debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales. ¿Qué recursos se emplean en los textos expositivos? Emplean diversos recursos, como las definiciones, las comparaciones, los ejemplos, los gráficos e imágenes. Las definiciones son enunciados que representan o explican un concepto o expresión de manera objetiva. Las comparaciones son relaciones de semejanza entre 2 ejemplos o teorías a fin de afirmar o esclarecer el tema expuesto. Los ejemplos son frases o modelos que facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de un contenido complejo o técnico.
Los gráficos e imágenes. Son recursos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor comprensión. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de textos expositivos. Revisaremos los más comunes. Descripciones farmacológicas, es decir, los encartes que vienen dentro de las cajas de las medicinas y que informan a las personas de qué está compuesto el medicamento, cuál es su uso, etc. Los textos científicos. De igual manera, estos brindan información objetiva, por lo que son expositivos. Los folletos informativos, que son los que tú elaborarás. Estos brindan información combinando imágenes y textos. Bien, ya sabemos entonces qué es y cómo es un texto expositivo. Ahora hablaremos sobre los dípticos y trípticos, ya que el propósito de esta sesión es elaborar un díptico o tríptico expositivo. ¿Qué es un díptico? Un díptico es un tipo de folleto que se dobla con un único pliegue, quedando dividido en dos partes. Puede contener gráficos, ilustraciones, letras de diferentes tamaños y colores. Se utiliza mucho en el campo de la publicidad, del mismo modo que se usa para exponer información. Este es un ejemplo de díptico. Como podemos ver, es una hoja a la que se ha hecho un doblez y contiene textos y gráficos por todos los lados. ¿Qué es un tríptico? Un tríptico es un tipo de folleto que se dobla dos veces, lo que da lugar a que tenga tres partes. Al igual que el díptico, el tríptico puede contener gráficos, ilustraciones, letras de diferentes tamaños y colores y utilizarse en el campo de la publicidad para exponer información. Este es un ejemplo de tríptico. Ahora nos toca referirnos a la adecuación del texto. ¿Qué es la adecuación del texto? Es el proceso por medio del cual la escritora o escritor de un texto analiza los elementos requeridos para que éste sea adecuado para el propósito u objetivo planeado y toma decisiones a partir de ellos. De esa manera, el texto responde a las características de la situación comunicativa, es decir, se adapta a sus posibles lectores y a las situaciones en las que se da la comunicación. ¿Por qué es importante adecuar los textos que escribimos? Es importante porque no es lo mismo escribir una receta para que un grupo de niñas y niños de 5 años preparen limonada que escribir una carta dirigida al alcalde solicitando la refacción de una pista. Los dos textos tienen propósitos distintos y públicos diferentes, por lo que quien los escribe debe adecuar el texto a esas características. Para adecuar un texto debemos tomar en consideración dos elementos principales: la necesidad a la que responde el texto y las decisiones que tomamos como escritores. Pero vamos a explicarlo mucho mejor con un ejemplo, que es el siguiente caso. Mi abuelita, que vive en otra ciudad, me ha pedido que le escriba las instrucciones para aprender a utilizar las redes sociales. Ella tiene 60 años y sabe muy poco sobre tecnología, pero es muy buena y cariñosa y yo la quiero complacer. ¿Cuál es la motivación para que yo escriba el texto? Es que mi abuela me ha pedido que le prepare las instrucciones para usar las redes sociales. Esa es la necesidad que voy a cubrir con el texto que elaboraré. ¿Qué decisiones debo tomar? El tipo de texto que escribiré. En este caso, dado que debo dar instrucciones, el texto será un instructivo. Otra decisión es qué clase de lenguaje utilizaré. Tengo que tomar en cuenta que mi abuelita tiene 60 años y no sabe casi nada de tecnología, por lo que mi lenguaje debe ser muy claro, como para principiantes. Además, deberá incluir gráficos e ilustraciones. Entonces, ya vimos por qué es útil prestar atención a la adecuación del texto a la situación comunicativa. Los 20 de los 20. Sonalí y Manolo celebran sus 2 décadas en TV Perú. Ah, todo el Perú sabe que esta es tu tierra. Todos los domingos desde las 9 de la noche. Únete al aniversario. ¡Vive esta experiencia! Y este domingo continuamos la celebración. TV Perú. Yo me quedo en casa. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Entre los grandes escritores que hemos tenido en nuestro país, hubo uno cuyos melancólicos versos pusieron a la literatura peruana en el ojo del mundo,
y a su autor le valieron el reconocimiento como uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. César Vallejo fue un poeta y escritor peruano nacido en Santiago de Chuco, La Libertad, en 1892, y aunque de niño quiso ser sacerdote, la vida se aseguró de que terminara dedicándose a las letras. Trabajaba como profesor en un colegio trujillano, mientras escribía sus primeros versos en revistas y periódicos. A los 27 años, publica en Lima su primer poemario, Los Heraldos Negros. Ya en la capital, Vallejo fue parte de la movida intelectual y se vuelve amigo de grandes personalidades, como Abraham Valdelomar y José Carlos Mariátegui. Sin embargo, al regresar a su pueblo, es acusado de planear un saqueo en su ciudad y termina siendo apresado durante casi 4 meses por esta acusación. Pero tras la falta de pruebas y apoyado por intelectuales y estudiantes, Vallejo es liberado, y una vez fuera, publica Trilce, poemario que rompe todos los esquemas, pero que a la vez es rechazado por los críticos, que lo llaman muy innovador, diferente y confuso. Burlado, desempleado y con la angustia de volver a prisión, Vallejo se embarca rumbo a París en busca de nuevos aires. Ahí sigue escribiendo con la misma destreza que en el Perú, pero continúa pasando problemas económicos y de salud, hasta fallecer a los 46 años. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro, tal vez un jueves como es hoy, de otoño. César Vallejo escribió con ganas de renovar las letras. El resultado son poemas humanos que trascendieron el imaginario peruano para convertirse en escritos universales que reflejan el dolor humano que solo él pudo describir. A continuación, Mundo Animal. Regresamos aquí a Aprendo en Casa y quiero mostrarles un video más para que sigamos aprendiendo más sobre el tema. La escritura de un texto es un proceso complejo que requiere que pongamos todo nuestro esfuerzo y atención. Como todo proceso, la escritura tiene partes. Comenzaremos con la primera, la planificación. Esta fase es muy importante. Es la fase en la que plasmamos las ideas que tenemos para el texto de manera gruesa. Es decir, en esta fase está permitido colocar ideas buenas e ideas no tan buenas. Ahora tú vas a escribir un díptico o tríptico, cuyo propósito es informar sobre el COVID-19 y los medios de prevención contra este. Entonces, en la planificación debes considerar la adecuación del texto a la situación comunicativa. Esto significa que vas a elegir a un público objetivo. Puede ser los miembros de tu familia, aquellos que te acompañan en casa. Recuerda que sea cual sea el público, debes conocerlo bien. Además, tienes que pensar en si harás un díptico o tríptico, ello dependerá de la cantidad de información que incluyas. En tu planificación registrarás la posible información que quieres comunicar. En este caso, la temática es sobre el COVID-19. Entonces, es necesario recopilar fuentes confiables de información y extraer los datos que te parezcan interesantes y útiles. Tu planificación tendrá tu plan para tu folleto, sus partes, colores, tipo y tamaño de letra, la información que tendrá, etc. El siguiente paso es la escritura de la primera versión o borrador. En esta fase, teniendo ya un plan, puedes escribirlo. Puedes hacerlo en papel bond o cualquier otro tipo de papel. También puedes hacerlo en computadora, utilizando algún programa disponible para ello. En esta fase es importante plasmar todo aquello que elegimos en la planificación. La primera versión es una etapa de la escritura que es tuya. No tiene que estar bien o mal, porque es tuya y debe ser útil para ti. Eso significa que debes sacarle el máximo provecho. La primera versión puede tener errores. Lo importante en esta fase es que des paso a tu creatividad. Acabada la primera versión, tienes que analizarla y decidir qué se queda, qué se cambia y qué se va. Quizá necesites hacer más de una primera versión, eso depende de ti y de tu proceso de escritura. Luego de que has terminado con la primera versión, estás lista o listo para la textualización, que es la parte de la escritura en la que pasas el texto a una versión final. Para ello, es necesario que estés satisfecha o satisfecho con lo que has escrito.
La textualización es la fase en la que corriges tu texto. Ortografía, gramática, contenido, tamaño y color de la letra y ubicación de los gráficos en el espacio. Recuerda que harás un díptico o tríptico. Por supuesto que siempre vas a poder cambiar algo si hace falta. La textualización debes hacerla en el soporte final. Es decir, si es un díptico o tríptico en físico, ese soporte será el papel que has decidido en el tamaño adecuado. Si el soporte es virtual, de igual modo, tienes que elegirlo. Una vez terminada la textualización es momento de la corrección, que consiste en revisar tu texto muy minuciosamente, con el objetivo de verificar que todo esté bien. Revisarás de nuevo la información que estás incluyendo, los gráficos e imágenes, el tipo, el tamaño y color de la letra, la ortografía y gramática. Este es el momento de asegurarte de que el texto realmente se adecue a la situación comunicativa. Si encuentras la posibilidad de mejorarlo, debes hacerlo. Publicación y divulgación. ¡Excelente! Ya terminaste tu trabajo y es momento de sentirte orgullosa y orgulloso y publicarlo. Eso no implica que necesitas una editorial, sino que puedes darlo a conocer a tu público, es decir, a los miembros de tu familia en tu casa. Eso es todo, es momento de escribir. ¿Qué tal? Como hemos podido ver, es muy importante saber cuál es el propósito que tenemos al escribir un texto, ya que determina las elecciones que haremos, por ejemplo, el tipo de lenguaje que usaré o el tipo de texto que escribiré. Del mismo modo lo es la audiencia que ésta tendrá, porque no es lo mismo, por ejemplo, escribir un texto para nuestros compañeros o compañeras que tienen nuestra edad que hacerlo para niños o niñas de tercer grado de primaria o para nuestra familia. Igualmente, el modo en el que elaboraremos el texto es una decisión que depende de lo que queremos decir y a quién se lo queremos decir. Además, sabemos que un texto expositivo es aquel que presenta información como contenidos, datos, hechos que provienen de alguna fuente. Son textos muy usados y comunes, por ejemplo, una noticia, un informe científico, un texto escolar. También hemos visto los folletos, que son textos que contienen información de manera discontinua. Es decir, combinan imágenes y texto. Es importante recordar que el texto y las imágenes deben complementarse. De igual manera, en este tipo de texto es relevante el tamaño y el tipo de letra que usas, así como la combinación de colores que elijas. Estos pueden ser de 2 partes, es decir, dípticos, o de 3 partes, es decir, trípticos. En estas partes la información se organiza de acuerdo a su importancia, como ya hemos visto en el video. Ahora te invitamos a que pongas en juego todo lo que has aprendido con los 3 videos que has visto. Que elabores un díptico o un tríptico expositivo, en las cuales presentes información acerca de qué es, qué efectos tiene en la salud de las personas y cómo prevenir el contagio del coronavirus. Ese será el propósito de tu texto. Tú elegirás a tu audiencia. Por ejemplo, pueden ser tus familiares o tus amigos. Es muy importante que antes de la elaboración de tu díptico o tríptico es necesario que investigues a fondo sobre el tema. Recuerda utilizar fuentes confiables y citarlas adecuadamente. Y recuerda que este trabajo lo guardarás en un folder que será el portafolio donde archivarás las evidencias de tu trabajo y tus aprendizajes. Si tienes alguna duda, tranquilo, no te preocupes. Puedes revisar las anotaciones que hiciste sobre las ideas más importantes de los videos. Lo importante es que te diviertas investigando y elaborando tus propios textos expositivos. Ahora te recomiendo otras actividades para que también te diviertas en casa. Cuando hayas terminado tu texto expositivo, preséntalo a una audiencia, por ejemplo, a tu familia o también hazlo en tu casa. Si son tus amigos o tus amigas, puedes enviárselo por correo o por mensaje. Así ellos también lo leen y lo disfrutan. ¿Qué te parece? En casa busca textos expositivos y fíjate en cómo se presenta la información. ¿Qué extensión tienen? ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? A partir de ello puedes inferir cuál es su propósito y su audiencia. Y sin más, nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa.